Buenas noches, es un gusto saludarles. Este video tiene la intención de mostrarles un método para realizar la evidencia de aprendizaje, instrumentos. Bien, vamos primero a compartir un documento. Listo. Este documento es un artículo de la sección Ojo de Mosca de la revista Cómo ves de la UNAM, misma que ya les mencioné como una fuente inagotable para poder encontrar ejemplos de texto científico. Bien, recuerden, la evidencia de aprendizaje de instrumentos se va a realizar con un texto titulado El hambre en el medio ambiente. ¿Ok? En unos minutos vamos a ir a ese texto, pero primero quise mostrarles por la brevedad, etcétera, para poder decirles cómo se van sacando las palabras clave con las que se va a realizar los instrumentos o los esquemas. Bien, como pueden ver, este es un texto, no sé, no he contado, quizás sean 8 párrafos, un poco más de 8 párrafos. Y lo que yo hice para localizar las palabras clave fue ir leyendo cada párrafo e ir localizando, aquellas palabras o frases muy breves como esta, que yo considero, relevantes para entender el contenido del texto. Por ejemplo, aquí, seleccioné o resalté la palabra, numérica 2020, la palabra pandemia y la frase matado a más de millón y medio de se refiere a personas, ¿no? En el segundo párrafo resalté daño económico, en el tercero estas que alcanzan a ver ustedes, y así me fui párrafo por párrafo resaltando las palabras clave. Ujú. Como pueden ver, no sé, quizás sea un promedio de 2 por párrafo, 2 palabras clave por párrafo. Ahora, eso es en cuanto a leer el texto y resaltar las palabras clave. Yo lo que les sugiero es que en el texto en el cual se les propuso, pues lo que ustedes deben hacer es leer párrafo por párrafo e ir resaltando palabras clave. Ujú. Después de tener las palabras clave, pues bueno, entonces viene, otro paso, ¿ok? Como pueden ver en este documento, hice una lista de palabras clave. Es decir, todas las palabras que resalté en amarillo en el texto que les acabo de presentar, las puse aquí. Ujú. Ahora, ¿qué es para qué me sirve hacer este listado de palabras clave? Para elaborar los siguientes esquemas. En la evidencia de aprendizaje e instrumentos, se sugiere que realicen ustedes 3 esquemas: un diagrama o cuadro de doble entrada, un cuadro sinóptico y un mapa conceptual, ¿no? Yo les sugiero que empiecen con el diagrama o tabla de doble entrada, porque con esa van a tener lo suficiente para poder realizar tanto el cuadro sinóptico como el mapa conceptual. Ahorita vamos a ver cómo. Ok, ¿qué es lo que sucede? El diagrama o tabla de doble entrada no se trata de que yo escriba todas estas palabras aquí. Recuerden que según la rúbrica se nos está pidiendo 6 filas. Entonces tengo aquí una fila, esta que estoy resaltando, que me va a servir para anotar el título, los títulos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? El diagrama o tabla de doble entrada se dice que es de doble entrada porque tiene 2 columnas, una a izquierda y otra a derecha. Y en cada una van información diferente. Por ejemplo, aquí, yo les sugiero que la hagan de tal manera que se escriban, por ejemplo, aquí, concepto, ¿sí? Y que la siguiente sea definición o explicación. Ujú. Incluso como en la de concepto es más pequeña, incluso se puede modificar la dimensión, ¿ya vieron? Ok. Ahora, ¿qué voy a poner aquí? Si yo pongo todas estas palabras que no las he contado, pero han de ser que 25 o 30 palabras, simplemente no me van a caber y aquí se requiere 5. Entonces veamos las palabras clave. Si se fijan, yo resalté aquí 2020, pandemia, daño económico, un nuevo año, varias vacunas, 2021, normalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, yo puedo organizar todas estas palabras considerando que hay algunas que quizás sean más, que engloben a las demás. Por ejemplo, 2020
sería uno de los temas de ese texto, ¿no? De las palabras clave de las que habla, porque nos hablará de todo esto. 2021 quizás sería otro de los subtemas. Entonces yo podría poner, por ejemplo, concepto, año 2020. Segundo concepto, pues el otro, año 2021. Ahora, también vamos a seguir leyendo. 2021 tiene que ver con la normalidad, con la esperanza, con la realidad, pero con algo muy importante que son las vacunas, ¿no? Entonces yo podría poner aquí como concepto o como concepto general las vacunas. Ahora, también podría hablar, fíjense que dice vacunas de adenovirus, vacunas de ácido ribonucleico, que proporcionan anticuerpos, y ahora hablaremos, por ejemplo, de la producción y de la disponibilidad, ¿no? Entonces, aquí podría poner producción y quizás como quinto y último concepto, este, vacunación, ¿no? A eso me refiero con la disponibilidad para todo el mundo. Y entonces, con estos 5 conceptos ya puedo yo escribir aquí. ¿Cómo podré escribir? Por ejemplo, si yo digo que estas 1, 2, 3, 4, 5 palabras clave, pandemia, he matado a más de 1 millón de personas, daño económico, el nuevo año, varias vacunas, quizás tengan que ver con el 2020, entonces habrá definición, explicación, en ese año o en dicho año apareció la pandemia, obviamente nos referimos a la pandemia de COVID-19, que ha matado a más de 1,5 millones de personas en el mundo, ¿no? Dejando también un daño económico. Daño económico. Si se fijan, allí puse, ¿no? Luego, esto de nuevo año y varias vacunas, pues lo voy a integrar en el siguiente concepto, es decir, en el 2021, ¿no? En el nuevo año, ujú, eh, se han proyectado varias vacunas para normalidad, esperanza, realidad. ¿Cómo integraría estas palabras? Ay, creo que estoy empezando a dejar de compartir. No, creo que todavía estoy compartiéndole, sí. Varias vacunas, para ofrecer esperanza, la esperanza de volver a la normalidad. Ahora, se refiere allí a la realidad, ¿no? Aunque la realidad es, o la realidad requiere, pues, planificación, ¿no? Ahora, sigamos. Ay, perdón, quería poner esta E. Ok. Vacunas, pues hay 2 tipos de vacunas. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la de adenovirus y a la de ácido ribonucleico, cuya, cuya función es producir anticuerpos, ¿no? Estoy aquí, pero no. Aquí está, aquí está, aquí está. Hay 2 tipos de vacunas, una de adenovirus, otra de ácido ribonucleico, que las funciones de ambas es crear anticuerpos y protección, ¿no? Y así puedo ir. En esta fila de producción, pues hablaría de los retos que tienen que ver, por ejemplo, de producir, envasar, las condiciones de refrigeración y
En la última fila, vacunación, pues, escribiría estas otras palabras que tienen que ver con la distribución paulatina, el hecho de que se le dé primero al personal médico, de que nos toque a todos, con ella se va a generar inmunidad de grupo y, por tanto, se regresará a una nueva normalidad. Como pueden ver, lo que he estado haciendo es como reescribir en oraciones cada una de estas palabras para que estén aquí, en las filas. Okey. ¿Por qué les digo que primero hay que hacer el diagrama o tabla de doble entrada? Porque nos va a permitir ver estos conceptos generales. Ahora, ¿de qué me van a servir esos conceptos generales? Pues eh, puedo escribir aquí, acuérdense que este texto que les estaba, leyendo y del cual vieron las palabras clave, acuérdense que se titula el año 2021, el año de la vacuna. Entonces, digamos que recuerden que un cuadro sinóptico lo van a ver ahí en los temas del bloque, se debe leer de izquierda a derecha. Entonces, el concepto general es como el título, ¿no? Que ya tengo, 2015, el año de la vacuna. Y ahora, ¿de qué es lo que se trata? De disponer estos 5 conceptos. Primero, de disponer esos 5 conceptos. Para poder elaborar perdón, el cuadro sinóptico, tenemos aquí, algunas herramientas. Esto es LibreOffice, pero, seguramente ustedes tendrán por allí, sí, o OpenOffice o Word, no importa, lo que sí les pido es que localicen por allí estas estas herramientas. Aquí yo las encontré en insertar, aunque quizás ustedes si tienen, OpenOffice lo encuentren en herramientas. Me refiero a estas herramientas que dice aquí cuadro de texto, forma, eh, sobre todo estas 2 forma y cuadro de texto, por ejemplo, o incluso, algunas variaciones en cuanto a la fuente. Por ejemplo, cuadro de texto, le pico allí o le doy clic y me aparece entonces, un cuadro de texto. Vamos a reinsertarlo. Ay, no se marcó. Ahí, ¿ven? Entonces ya se formó un cuadro de texto. Sí, voy a ver si puedo poner varios, otro cuadro de texto, digamos que lo quiero aquí. ¿Se borró el anterior? No, ahí está, pero obviamente como no escribí nada en él, pues se quedó así. Entonces vamos a escribir, ¿no? Vamos a ver, año 2020 fue el primer concepto. Ujú. Entonces, como es el primer concepto, debo ubicarlo pues más arriba, ¿ok? Ahora, como pueden ver en el momento que estoy resaltándolo, ya me ofrece aquí algunas ideas, pues para modificar, por ejemplo, la fuente, para modificar la ubicación, incluso para darle color, ¿no? El color de la línea. Digamos que le quiero dar un color un poco más vivo, entonces puedo elegirlo. Allí, por ejemplo, se quedó el color azul, azul claro, o puedo resaltar en alguna otra fuente el año, el concepto, etcétera. Bueno, entonces digamos que ya tengo ese. Para poner los 5 que puse arriba, pues simplemente año 2021, ¿ven? Si quiero modificar el tamaño, pues lo puedo hacer. Y luego viene insertar, cuadro de texto, que dice aquí, vacunas, o sea, se refiere producción y disposición. Creo que esa es la palabra. Ah, no, vacunación, perdón. O disposición de las vacunas, no importa. Ok, como pueden ver, están en diferentes
diferentes, ubicación. Entonces, estos 5 conceptos, pues, deben quedar lo más alineados posibles, ¿no? Entonces, simplemente los vamos seleccionando para que queden así. Y así los 5 conceptos generales que pusimos en la tabla, ya los tenemos aquí en el cuadro sinóptico. ¿Cómo los puedo ir uniendo? Lo mismo me voy a insertar y puedo elegir formas. Pueden ser flechas, ¿sí? Pueden ser incluso formas a mano alzada. Si ustedes tienen este procesador de textos o algún otro y cuentan con una herramienta para poner la llave, acuérdense que los cuadros sinópticos, pues, tienen después del concepto general, viene la llave, pueden echar mano de ello, pero si no, entonces, por ejemplo, una línea. Y aquí de este concepto, pues, yo pongo una línea que va hacia acá y otra línea que va hacia el segundo y otra línea que va otra vez nuevamente lo de la línea, forma, línea, y otra línea que va aquí. Hay que ir, en este caso, bueno, por el procesador de textos que yo tengo, pues aquí sí hay que ir uno por uno, no hay de otra. Y voy así uniendo. ¿Ok? Ahora, un cuadro sinóptico no se queda aquí. Obviamente, después de esto, pues hay que volver a anotar por cada uno de los conceptos, pues otros conceptos u otras palabras clave. Vamos, por ejemplo, al año 2020. Pandemia, matado a más de 1,5 millones y daño económico. ¿Cómo los arreglaría aquí? Pues fácil. Podría poner, insertar forma, línea, línea. Pongo una línea, forma, línea, línea. Pongo, ay, perdón, lo que hice fue mover el concepto y no se trata de eso. Esta línea, otra línea. Ok, y ahora insertar cuadro de texto. Lo solté antes de tiempo, por eso no me salió. ¿Está? Pandemia. Ok. Cuadro de texto. Muerte. Ahorita les voy a decir por qué lo dejé solamente en muerte. Y un último concepto. Daño económico. Lo voy a hacer un poquito más grande para que no. Aquí está. Así. ¿Por qué dejé así en muerte? Bueno, lo dejé así a propósito para que de aquí pudiera salir otra línea. No, perdón, cuadro de texto. De más de 1,5 millones de personas. ¿Ven? Aquí acomodé esta información que está igual, pero escrito en oraciones aquí, en esta primera fila, como pueden ver. ¿Ok? Y así es de como podemos hacer el resto. Si ustedes tienen alguna aplicación para realizar el cuadro sinóptico que les permita que quede un poco mejor, pues adelante. De hecho, aquí todavía se pueden hacer muchísimas mejoras, marcar el margen, ponerle color a las
a la fuente, cambiar la fuente, etcétera, ¿no? Pero esa es la idea de cómo podrían construirlo. Ahora, ¿cómo hacer entonces el mapa conceptual? Ojo, así como el cuadro sinóptico se lee de izquierda a derecha, o sea, de aquí para acá, el mapa conceptual se lee de arriba hacia abajo. Entonces, la idea es que en el centro se inserte, pues, el concepto o el tema general, ¿no? 2021, año de la vacuna, ¿ok? Y que de la misma manera que fuimos haciendo estos conceptos de arriba hacia abajo en el caso del cuadro sinóptico, pues ahora los vayamos disponiendo, pero de arriba a abajo. Ven, yo nada más seleccioné el de arriba, lo copié y lo pegué, selecciono esto, le doy aquí copiar, le voy a dar pegar, ven, siguiente, me voy a copiar, le doy pegar, quedó encima, pero no pasa nada, lo muevo. Ah, me faltan estos dos. Le doy copiar. Lo que sí es importante, como ven, es que todos estos, como son del mismo nivel, pues hay que dejarlos así, en el mismo nivel, o al menos lo más posible, ¿no? Y con las mismas líneas, pues voy uniendo. ¿Sí? ¿Ven? Y así cada uno. Ahora, aparte de, aquí no se queda el mapa conceptual, obviamente hay que ir bajando la información, ¿no? Escribiendo la información tal y como está aquí. La diferencia con el cuadro sinóptico, aparte de que el cuadro sinóptico se lee de izquierda a derecha y el mapa conceptual se lee de arriba hacia abajo, es que en el mapa conceptual hay que agregar palabras enlace. Vamos a ver a qué me refiere. ¿A qué me refiero con palabras de enlace? Miren, por ejemplo, insertar. Voy a insertar una forma, es decir, una línea, 2021, año de la vacuna, y voy a bajar un poquito este concepto para que me alcance el lugar. Obviamente que si bajo un concepto, todos los demás también debo bajarlos para que queden más o menos al mismo nivel, ¿no? Insertar cuadro de texto, año de la vacuna. Entonces vamos a poner el concepto, insertar cuadro de texto. Aquí es donde voy a insertar una palabra de enlace. 2021, año de la vacuna, pues en él habrá, voy a hacerlo un poquito más grandecito, pues en él habrá, bajo el de vacunas y bajo el resto, esto de elaborar, por ejemplo, los esquemas, una gran parte del trabajo consiste en buscar las palabras clave, leer el texto, buscar las palabras clave, pero otro es en elaborar los esquemas, que tiene, como pueden ver, pues su tiempo, ¿no? Forma, línea, línea, y la voy a insertar aquí. De tal manera que esta es la palabra de enlace. Estas son las palabras de enlace. 2021, año de la vacuna, pues en él habrá vacunas. Y si quiero continuar, voy a poner insertar, forma, línea, línea. Ahí inserté una línea. Ahora voy a insertar un cuadro de texto. Como. Y ahora voy a insertar dos líneas. Forma, línea, línea. Como. Nuevamente. Línea, línea. ¿Ok? Ah, esta no. Esta se fue.
Insertar cuadro de texto. Necesito aquí dos cuadros. El primero como adenovirus, creo que era el nombre. Y también como cuadro de texto ARN. ¿Ven? Entonces, así lo voy disponiendo. Obviamente aquí está quedando un poquito chueco, pero ustedes pueden ir acomodándolo para que se vea mejor el mapa conceptual. Pero esa es la idea. El mapa conceptual tiene conceptos, líneas y palabras de enlace. Para diferenciar las palabras de enlace de los conceptos, pues es donde ustedes, por ejemplo, pueden eh, poner aquí, por ejemplo, esto de los conceptos, pues los pueden poner en negritas, los pueden poner en colores, ¿ven? Y, y dejarlas en negritas y en colores y dejar las palabras de enlace, pues sin resaltarlas, ¿no? Entonces así se vería ya la diferencia con, entre conceptos y palabras de enlace, ¿no? Si este es un concepto, pues este también lo voy a resaltar, etcétera. Y así, ¿ok? Pero bueno, esa es la idea. Que se diferencie los conceptos de las palabras de enlace. Ok, bueno, voy a dejar de compartir este documento para ir a lo siguiente. Ahora, voy a mostrarles, por favor, algo importante de lo que tenemos aquí. Me refiero específicamente al texto El hambre en el medio ambiente. Vamos a verlo porque va a ser súper importante que lo vean. Ok, mi pantalla en este momento no se puede compartir. Vamos a darle el permiso. Aquí está. Ya se va a compartir con ustedes. Este sí es el texto con el cual ustedes van a realizar su evidencia de aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo hacerle? Pues yo les sugiero que hagan lo mismo que hice yo en el texto pasado. Primero leemos el texto y después vamos resaltando las palabras clave. Por ejemplo, al hablar del medio ambiente, lo primero en que se piensa es en el entorno que habitan los diversos grupos humanos que pueblan la Tierra. ¿Sí? Este concepto en realidad se ajusta a una realidad casi inmediata, pero no a otras más que también saltan a la vista de cualquier persona, las condiciones de vida de los seres humanos. Sería necesario empezar a pensar en el ser humano como un medio ambiente personal o como un ente ambiental. De ello resultaría la muerte de una persona por hambre o por la pobreza que ocasiona la imposibilidad de acceder a alimentos y debería ser considerado también un crimen ecológico. Aquí podríamos empezar a resaltar algunas palabras clave, ¿no? Por ejemplo, estas dos, ente ambiental. Ujú. De hecho, este documento, al menos cuando uno lo abre directamente de la plataforma, lo puedes tú resaltar. Entonces, esta palabra la podrías tú escribir en tu actividad. Esas dos palabras, perdón. También podríamos resaltar la palabra pobreza o la palabra crimen ecológico y así. Iríamos al siguiente párrafo, de tal manera que vayan párrafo por párrafo y al terminar tengan una lista de palabras clave. ¿Ok? A eso es a lo que me refiero. Luego, quiero también, antes de cerrar esta explicación súper rápida, quiero mostrarles las rúbricas, porque las rúbricas son muy importantes. Recuerden que en función de las rúbricas, pues, los asesores evaluamos las actividades o las evidencias de aprendizaje. El diagrama de doble entrada debe tener 2 columnas y 5 filas, tal y como nos dice aquí. El cuadro sinóptico debe tener 5 llaves principales. Me refiero a las llaves que van después del título o del tema general. El mapa conceptual, como ya vimos, debe tener 3 elementos. Conceptos, conectores. Conectores se refiere a las palabras de enlace y flechas, pues las líneas, ¿no?
La ortografía, ya saben que se pondera también y que se entregue en el tiempo, ¿ok? Eso es en cuanto a esta evidencia de aprendizaje, instrumentos. Yo creo que las instrucciones generales, pues ya las pueden ver ustedes en el mensaje que les mandé y en las instrucciones, pero lo realmente importante, creo, de este video radica en la explicación de cómo generar las palabras clave, cómo encontrarlas y cómo disponerlas después. Espero que este video les sea de utilidad y recuerden que estoy siempre disponible para atender sus dudas y comentarios. Hasta luego.